Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera. Qué bueno que puedo compartir la palabra de Dios contigo en esta hora. Dentro de la serie Reinando en Vida, el domingo pasado comenzamos un nuevo tema sobre estas enseñanzas y es el tema de autoridad. Autoridad delegada para reinar. Vimos que reinar es tomar dominio, ejercer autoridad. Y autoridad es fuerza, capacidad, poder delegado, potencia, potestad, dominio. Autoridad es influencia delegada para tener dominio. Tú naciste con autoridad, ya sea que seas la persona que estés al mando como líder o la persona que esté siguiendo órdenes. Tú como quiera tienes autoridad delegada por Dios. Una autoridad personal que se te ha dado para que la ejerzas. Pero hay un propósito para eso mismo, para cumplir con el propósito de Dios en tu vida. Propósito es aquello por lo que Dios te creó. El propósito ya está determinado por aquel que puso dentro de nosotros nuestro potencial, ¿verdad? Él puso dentro de nosotros potencial para poder cumplir el propósito. Y no solo puso potencial, sino que te dio autoridad para llevar a cabo ese propósito. Vimos que para descubrir nuestro propósito tienes que descubrir tus dones, los talentos que Dios te ha dado. Esos dones, esos talentos son los que te dan autoridad. Si todavía tú no sabes cuál es tu propósito, hay una serie de enseñanzas que te voy a dejar en la cajita de descripción que hablan de cómo descubrir mi propósito en esta vida. Son una serie de enseñanzas que sé que serán de bendición, así que cuando termine este video, búscala en la cajita de descripción. Hoy vamos a ver de dónde proviene la autoridad que nos han delegado. ¿Cuál es la fuente de nuestra autoridad personal? Génesis capítulo 1, versos 26 y 27 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y señoree en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de su creador. Fueron creados, fueron diseñados para ser como el creador, actuar y funcionar como él. Dios, que gobierna los cielos, creó a Adán y Eva con la intención de que ellos gobernaran en la tierra con la autoridad que les delegaba. Ellos gobernarían, pero bajo la autoridad de Dios, ¿verdad? De Dios es toda autoridad. Siempre la autoridad es delegada por alguien mayor. La autoridad siempre es delegada. La autoridad tiene que corresponder a los principios y las leyes. Las personas que abusan de su poder se están saliendo de los principios, de las leyes. Así que ellos mismos se salen de autoridad. La semana que viene vamos a ver esas personas que abusan del poder, que verdaderamente no tienen autoridad, sino que están abusando y manipulando a las personas por causa de una posición o del poder que tengan. Eso lo vamos a ver luego. Adán y Eva violaron los principios y las leyes de Dios. Hicieron todo aquello que Dios les dijo que no hicieran, porque ellos deseaban más el poder que la autoridad. La semana pasada vimos que poder y autoridad trabajan juntas, pero no son lo mismo. Y ellos se dejaron llevar y tentar por la serpiente, por el adversario. El diablo era un ser angelical, pero se rebeló contra la autoridad de Dios. Isaías 14, 12 en adelante nos dice, hablando de esa serpiente, hablando del diablo, que se llamaba Lucero, dice:
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Sabes? Lucifer quería ser igual a Dios, quería ser igual que el Altísimo. Cuando supo que Dios creó seres iguales a él, a Dios, cuando Satanás descubrió, pero primero era un ser angelical, recuerda, pero cuando descubrió que Dios iba a crear a unos seres a imagen y semejanza de él, del creador, de Dios, entonces quiso rebelarse y él quiso ser igual a Dios, quiso superar esa autoridad. ¿Sabes? Dios creó al ser humano en un orden más alto que los ángeles. Hay personas que adoran a los ángeles. Mira, Dios te creó mayor que los ángeles. Salmo 8, verso 3 al 5. Nos dice, y lamentablemente, pues las traducciones no han sido las correctas, pero te lo voy a leer como dice la Reina Valera. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ahora, en el original no dice que lo has hecho poco menor que los ángeles. Lo que dice es, lo has hecho poco menor que Elohim, el Dios todopoderoso, el Dios que tiene que ser reverenciado. Dios hizo al ser humano poco menor que él. O sea, Él es Dios Padre, nosotros somos sus hijitos. Él es Dios con mayúsculas, nosotros somos los diositos, que lo dice la palabra también. Ahora, hay gente que adora ángeles. Los ángeles están para ministrarnos a nosotros. Y eso le dio coraje a Lucifer. Y quiso irse por encima de la autoridad de Dios y se rebeló. Entonces el diablo tentó a Adán y a Eva, diciéndole, ¿no te gustaría llegar a ser como Dios? ¿No les gustaría llegar a ser como Dios? Pero Adán y Eva ya eran como su creador, ya ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ellos ya tenían autoridad delegada por Dios. Pero el diablo quería poner duda en ellos para que se fueran por encima de la autoridad de Dios. Y esa es la forma en que desde el principio trabaja el enemigo y sigue trabajando, colocando duda en contra de la palabra de Dios, colocándote duda en tu mente. Esa es la forma en que trabaja el diablo, sembrando la duda para que no le creas a lo que Dios te ha dicho. ¿Recuerdas cuando Jesús fue bautizado, que dice que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo en el cual tengo complacencia? Bueno, luego de eso, Jesús fue al desierto, llevado por el Espíritu Santo al desierto, y allí fue tentado por el enemigo. Y una de las tentaciones de que el enemigo le hizo a Jesús fue, si eres hijo de Dios. ¿Qué trataba de hacer el enemigo? Traerle duda al Señor. Y eso es lo que siempre ha hecho, tratar de traer duda para que no creas a lo que Dios te ha dicho. Adán y Eva cayeron en la trampa y entonces traicionaron a Dios, traicionaron la confianza que Dios había depositado en ellos. Ellos tenían autoridad delegada de Dios, pero el diablo les vendió la falsa idea de una autoridad superior y ellos se compraron esa idea. Desde entonces perdieron toda autoridad que fue delegada por Dios, la perdieron. Ahora en la tierra lo que había era una falsa autoridad
que todavía está en el mundo esa falsa autoridad y que se basa en las opiniones, los rumores, en las circunstancias, en las especulaciones, en la tradición, en todo, menos en los principios de Dios. Esa autoridad es una falsa autoridad. Pero entonces Dios tiene un plan para restaurar la autoridad. Y es el plan de salvación. Ese plan debía incluir una nueva naturaleza. Y la salvación junto con la nueva naturaleza vendría a través del Hijo de Dios, de Jesucristo. Ahora, ¿por qué Dios quiere salvarte? ¿Por qué Dios nos quiere salvar a través de Jesucristo? Juan 1:12 nos dice, mas a cuanto les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahí está la nueva naturaleza para poder devolverle la autoridad delegada. Esa palabra derecho en griego, les dio derecho. En griego es la misma palabra que es traducida como autoridad o poder. En otras palabras, la autoridad que Dios te provee es la autoridad para que puedas llegar a ser hijo, su hijo, y que puedas tener una relación con Él donde le puedas llamar Padre, papá, Abba, Padre, papito Dios. Es por eso que no le debes tener miedo a Dios. Escúchame bien, no le tengas miedo a Dios. O sea, sí tenemos que tenerle un temor reverente, respetarle, porque Él es Dios, pero no miedo. No debemos tenerle jamás miedo a Dios. O sea, el abuso de poder de algunos, que muchos han estado en posiciones de autoridad, eso puede traer miedo a la autoridad, ¿verdad? Si hay personas que han abusado de su poder, como padres, pueden haber abusado de su poder y maltratado a su hijo, pues entonces el hijo nace teniendo miedo a la autoridad. O sea, si tú has llegado a desarrollar ese miedo a la autoridad con relación a Dios, déjame decirte que Dios no es un tirano, ni un abusador, y mucho menos quiere controlarte y manipularte. No es así. Muchos ven a Dios como el que está sentado en su trono velando a ver quién hace algo malo para caerle encima como todo, con toda su furia. No, Dios no es así. Muchos creen que Dios está enojado con ellos. No es así. Dios no está enojado contigo. No está enojado contigo por lo que has hecho mal. Él se encuentra sí lastimado, sí triste, pero no enojado para caerte encima. Romanos 5:8 nos dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Fíjate que lo que Dios quiere es mostrar su gran amor por nosotros. Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dios nos ama, Dios te ama, Dios no está enojado contigo. Lo que hicieron Adán y Eva rompió sí la relación que había entre el Creador y ellos. Esa traición llamada pecado traería la muerte al resto de la humanidad, porque la paga del pecado es muerte. Pero al Cristo morir en la cruz tomó nuestro lugar y pagó el precio. Dios envió a su propio Hijo por amor a ti, para luego levantarlo, aleluya, de entre los muertos y establecerlo como Rey de Reyes, aleluya. Jesús se levantó para reinar y todo aquel que le recibe es levantado para reinar también. Acepta la bondad de Dios. No veas a Dios como un tirano o un dictador. Él quiere que lo veas como un Padre amoroso. Te ha delegado autoridad para que reines en vida,
Para Dios es tan importante lo que Él ha puesto dentro de ti, el potencial, la autoridad que te ha delegado, porque esta tierra te necesita, porque este mundo te necesita a ti, necesita tu propósito, necesita tus dones, tus talentos, necesita tu potencial desarrollado y necesita tu autoridad. Estamos llamados a reinar juntamente con Cristo. Si lo crees, di un amén ahí y también escríbelo en los comentarios. Amén, amén. Nos vemos la semana que viene y vamos a estar hablando del abuso de poder. Aquellas personas que tienen un cargo de autoridad, pero abusan de su poder. Así que suscríbete al canal para que no te lo pierdas. Nos vemos la semana que viene. Seas grandemente bendecido.